Seguimos con la serie sobre la obediencia y hoy el título es La obediencia, los sentimientos y las emociones. Vamos a ver qué relación tiene la obediencia con los sentimientos y las emociones. Juan 20:27. Dice así, ahí me sigue. Luego dijo a Tomás, o sea, Jesús está hablando: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay un sistema de vida y de pensamiento que llega a ser una filosofía y se conoce como subjetivismo. Esta es una filosofía que tiene que ver con nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, nuestro modo muy personal de percibir las cosas. El subjetivismo le da mucho énfasis al yo pienso, yo creo, yo siento. Se le da una gran importancia a las emociones, a los sentimientos humanos. Los sueños son muy importantes para este tipo de personas que son muy subjetivas. Anoche tuve un sueño, soñé. Las fantasías, la intuición, hay muchos que confunden la intuición con la guía del Espíritu Santo, pero son ámbitos totalmente distintos. La imaginación, el instinto, todo esto son impulsos motivados por los sentimientos humanos, por las emociones puramente humanas. Ciertamente Dios puso en nosotros las emociones, los sentimientos, pero, como vamos a ver en la Escritura, nosotros los cristianos no debemos ser dirigidos, ni guiados, ni impulsados por nuestros sentidos espirituales, por nuestras emociones, por nuestra intuición humana. No. El cristianismo, por otro lado, en contra del subjetivismo, es un estilo de vida que rige la vida de una persona que se convierte a Cristo y que decide vivir las normas del reino de Dios. Se niega a sí mismo, no se deja guiar por sus anhelos, deseos, sueños, emociones y sentimientos personales. No, el cristianismo no es una religión para hacer sentir cosas bonitas a las personas. No, tampoco el cristianismo es una religión, no es una exhibición para ver milagros portentosos. Tampoco ese es el propósito, ni ese es el fin del cristianismo. Entonces hay un problema dentro del cristianismo que se desarrolló mayormente, siempre ha existido, pero en los últimos 100 años ha tenido un auge impresionante, y es precisamente el subjetivismo. Es decir, se predica un mensaje, un evangelio centrado en las emociones de las personas, en los sentimientos, en los deseos puramente humanos, en los sueños, en las emociones. El ver es muy importante, el tocar, el sentir es muy importante para muchos cristianos el día de hoy, y es producto de esta filosofía conocida como subjetivismo. Entonces vemos que las reuniones de los cristianos del día de hoy están llenas de mucho sentimentalismo, de mucho emocionalismo. Todo gira alrededor de las emociones de la gente, y ahí es donde se aprovechan los maestros que enseñan cosas erradas para manipular. Ellos son expertos en manipular las emociones de la gente, los sentimientos de la gente. Los hacen sentir cosas para hacerlos pues felices según ellos. Entonces vemos que este tipo de enseñanza dentro del cristianismo, de ahí se derivan expresiones como, por ejemplo, esta: venga a nuestra iglesia y sienta la presencia de Dios. Como si Dios nada más estuviera y se sintiera en un recinto como este, ¿sí? Otros dicen: venga, fíjense, todo centrado en las emociones y en los sentimientos. Venga y vea los milagros de Dios. Y si no hay milagros, ¿ve? Todo eso es subjetivo. Pero hay muchas frases que son típicas. Por ejemplo, esto es muy típico en iglesias donde las emociones son imprescindibles, ¿no? O sea,
se exalta demasiado. Dicen, ¿cuántos de ustedes, está el predicador o el que está ahí dirigiendo, dice, ¿cuántos de ustedes no sintieron la presencia de Dios hoy? No, pues en los auditorios siempre va a haber gente que por las circunstancias que están viviendo, perdieron el trabajo, están cansados, qué sé yo, no sienten, entre comillas, la presencia de Dios, porque mañana tienen que pagar la renta y están preocupados. Entonces están más metidos en eso. Entonces les dicen, ¿cuántos no sintieron la presencia de Dios? Entonces no falta quien levante la mano, pásenle acá al frente, vamos a orar para que sienta la presencia de Dios. Y comienzan a orar por ellos y les empujan el vientre y les hacen en el nombre de Jesús y los angolotean y les hacen, los tumban. ¿Sientes la presencia de Dios? No. A ver, otra vez, en el nombre de Jesús. Y empiezan a forzarlos a que sientan la presencia de Dios. ¿Ya sentiste la presencia de Dios? Y el otro responde, no, todavía no. Dice, has de estar endemoniado. Sáquenlo allá, libérenlo y luego me lo traen. No, es que todos debemos, dicen, debemos sentir la presencia de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, que debemos de sentir. Otros dicen, de ahí se derivan cosas como, hoy en la reunión no sentí la presencia de Dios, no estuvo el poder de Dios, no lo vi, dicen. Alguien me mandó un correo una vez y dice, no, dice, usted es una persona vacía, dice, seca, porque yo nunca he visto que haga un milagro. O sea, nunca ha visto que yo haga un milagro, como si uno los hiciera. Todo eso es producto de ¿qué? De un evangelio centrado en los sentimientos, ¿sí? En las emociones. Otros dicen, ¿por qué Dios no me da lo que le pido? Y dicen, yo oro a Dios y siento, fíjese, siento que no me oye. Es que no es cuestión de sentir ni de tocar, sino de creer. Esa es la diferencia. Otros, basados en sus sentimientos y emociones, cuestionan a Dios de lo que les pasa algún evento calamitoso en su vida y dicen cosas como, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y luego algunos añaden, si yo diezmo, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo protejo a mi familia? O sea, ellos deducen equivocadamente que si tú haces lo que tienes que hacer como cristiano, automáticamente no te deben de pasar ningún evento calamitoso. Y ese es un error. Eso no está en la Biblia. Entonces, su cristianismo está basado en sus sentimientos, en sus emociones. Por consecuencia, son cristianos débiles, son cristianos desconcertados, son cristianos volubles, tienden a la depresión. Finalmente terminan dejando a Cristo simplemente porque sus emociones, sus expectativas, sus sentimientos, sus deseos, sus sueños personales no se cumplieron. Pero hay un producto de este evangelio centrado en las emociones de la gente, en los sentimientos y en los deseos de la gente. Hay uno típico, son frases que se escuchan todos los días en las iglesias y en las vidas de muchos cristianos que se han expuesto a este tipo de mensajes. El típico que está ahí, dos cristianos hablando y uno le dice al otro, oye, fíjate que mi suegra me hizo algo y no la voy a perdonar, estoy muy resentido, o mi papá me hizo algo. Entonces el otro cristiano te aconseja bien y dice, no, perdónalo, no dejes que ninguna raíz de amargura te bloquee la gracia de Dios, perdónalo. Entonces la típica es, no, es que no me nace perdonarlo. ¿Han oído eso? No siento perdonarlo. No me nace, no me nace dar, no me nace perdonar, no siento hacer esto o aquello. Y yo suelo poner una ilustración para mostrar lo engañoso que es esto y lo erróneo que es. Y el ejemplo es muy sencillo, lo van a entender ustedes. Algunos ya lo han escuchado, sean pacientes con los que no han escuchado este ejemplo, nada más es para ilustrar. Eso de no me nace hacerlo. ¿Cuántos de ustedes tienen luz en su casa? ¿Teléfono?
¿Pagan renta? Ok, ¿cuánto pagan de luz? A ver, ¿cuánto pagan de luz? 500, 600, 300, 400, 1000. No, pues ya pague las televisiones, mucho. ¿Cuánto pagan de teléfono? 300, igual más o menos 300, 500. ¿Cuántos pagan renta? ¿Cuánto pagas? 5000, 3000, 2000. Bueno, ok. Mañana, cuando ustedes amanezcan, abran la puerta, se van a encontrar con los recibos de la luz y del teléfono. Entonces, usted que paga 500 pesos de luz, se va a encontrar el recibo de la luz y va a decir, 5000 pesos. Ay, esto va a decir, qué bendición. Mira, mi amor, le dice al marido que todavía estaba medio levantando allí, mira, un recibo de la luz, 5000 pesos. Y el marido dice, qué bendición. Ay, gloria a Dios. Y luego dice, también está el de la luz, y el de la luz es de 3000. Saltó de 300 a 3000. Sí, wow, no cabe duda. Qué bueno es ser hijo de Dios. Qué bendición. Oye, ¿qué horas son? No, pues son las 8, todavía no abren, ¿verdad? Es que tengo unas ganas de ir a apagar la luz. Me nace de todo mi corazón ir a apagar la luz y el teléfono. Y usted se desespera porque le nace pagar los recibos, ¿verdad que le nace? Y usted llega desesperado ahí a las ventanillas a pagar sus recibos y ya, pero resulta que se encuentra con una fila de 3 kilómetros porque hay 10,000 personas que les nace ir a pagar. ¿Cuántos de ustedes que pagan renta se paran el día que, por ejemplo, mañana se vence la renta y ustedes están esperando desesperados que llegue el dueño de la casa para pagarle la renta? ¿Verdad que les nace? Ok, ¿qué sucede si no pagas la luz y el teléfono? ¿Qué sucede? Le hacen así, te lo cortan, ¿sí? Es decir, tú pagas la luz y el teléfono, te nazca o no te nazca, sientas o no sientas hacerlo, tú lo pagas sí o sí. Porque si no lo pagas, te cortan la luz y la comunicación, ¿cierto? Tú no puedes llegar a Teléfonos de México y decirle, ¿sabe? Déjeme explicarle por qué no le puedo pagar el teléfono o la luz. Porque yo perdí mi empleo y él va a decir, lo siento mucho, si no paga le cortamos la luz, ¿sí o no? Entonces tú tienes que pagarlo sí o sí, aunque no te nazca, aunque no sientas hacerlo. ¿Saben por qué algunos de ustedes tienen la luz espiritualmente hablando cortada? ¿Saben por qué algunos de ustedes tienen la comunicación con Dios cortada? Porque Dios te dice, trata bien a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces dicen, no, es que no me nace, es que no siento. Perdona a tu papá, que dices que cómo estás amargado porque te abandonó tu papá. Es que no me nace perdonarlo, es que nunca te va a nacer. Entonces, como nunca te nace, no lo perdonas, etcétera. ¿Y qué sucede? Te cortan la luz. Ahora, algunos tienen un argumento y dicen, no, es que yo lo hago porque si no me siento como hipócrita. Por ejemplo, está dirigiendo Chuy García la alabanza y hay un momento en la alabanza que dice, levanta tus manos y alaba al Señor. Entonces tú estás allí y dices, no siento, es que no me nace. ¿Por qué voy a hacer algo que no me nace? Porque si yo hago algo que no me nace, entonces soy un hipócrita. No, estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Estás confundiendo la obediencia que dice la Biblia, alabad a Dios en su santuario. El rey David en el Salmo 103, no tiene que buscarlo, se ordenaba a sí mismo y decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones y sentimientos y sentir puramente humano nos bloquea obedecer a Dios, y de eso se va a tratar la enseñanza de hoy. Entonces la obediencia a Dios no contempla nuestros sentimientos, nuestras emociones como requisitos para obedecerlos, no. Dios nunca dice, si sientes o si te nace, hazlo. No, Dios nunca dice, obedece hasta que te nazca en tu corazón.
Eso no está en la Biblia. A Noé le dio una orden: hazte un arca, les vas a predicar durante 120 años. Y dice, y Noé hizo como Jehová le dijo que hiciera. Dios nunca le dijo a Noé: oye, ¿te nace servirme? ¿Te nace ir a predicarle a la gente? No, dijo, ve. A Jonás le dijo, ve. A Moisés le dijo, libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. No le dijo, ¿cómo ves, Moisés? ¿Sientes en tu corazón ayudarme? No. Entonces vemos que Dios nos ordena, nos da su palabra, que por cierto esa palabra fue diseñada para bendecirnos, no para bloquearnos, no para molestarnos. En la medida que nosotros obedecemos a Dios, también es la bendición que recibimos. Muchos quieren la bendición de Dios, pero no obedecen a Dios porque no les nace, porque no sienten y se dejan dirigir y guiar por los sentimientos naturales. Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. La fe es del Espíritu, la vista es del mundo natural. Entonces la fe está por encima de los sentimientos naturales, de las emociones humanas, de los anhelos y deseos nuestros. La voluntad de Dios está por encima, y eso es la fe: creer, someterse y creer que Dios es el que gobierna y que Él es soberano. Tomás, uno de los apóstoles, es el típico creyente dominado por sus sentimientos, por sus emociones, por lo que ve, por lo que toca, por lo que siente, y no por la fe. La fe es sólida, constante, te afianza, ¿sí? Vamos a Juan 20:18, que es donde tomamos el texto base. Y aquí el contexto, Juan 20:18, es que Jesús había resucitado ya después de haber muerto en la cruz. Se le aparece a María Magdalena y dice esto en Juan 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, subraye miedo. El miedo es un sentimiento que nos inhibe, que nos da inseguridad, intranquilidad. Jesús se había muerto. Los discípulos se habían acostumbrado a andar con Jesús. De pronto lo asesinan, lo matan, lo cuelgan en la cruz. ¿Cómo están? Temerosos, inseguros, se sentían emocionalmente abatidos, ¿cierto? Ok. Vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. La paz es un sentimiento divino, la paz de Dios, no la paz del mundo. La paz es un sentimiento divino que te establece, te hace sólido. Pablo decía: la paz y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea, ese sentimiento de paz, este sentir, es espiritual, no es del mundo natural. Y eso es lo que nos hace sólidos. Por eso Jesús les dijo a ellos que estaban temerosos: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Quiero hacer notar esto: regocijaron. Notan que en un minuto ellos estaban tristes, inseguros y todo lo demás, y en un minuto ya estaban regocijándose. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro parecer es muy inconstante, ¿sí? Es como el clima. El clima puede variar. Como una vez estuve en una ciudad de Sudamérica que está junto a la cordillera de los Andes. En un mismo día experimenté frío congelante, calor sofocante, lluvia, humedad, pero en una sola mañana. Impresionante, que al otro día bromeábamos y decíamos: oye, ¿qué vamos a hacer? Porque mira, pues hace mucho frío, luego mucho calor, luego llueve. Bueno, nos ponemos unos bermudas y luego un abrigo y nos llevamos el paraguas. Y a la hora que hace mucho calor, pues en bermudas. Hace frío, te cubres. Llueve, sacas el paraguas. ¡Qué tremendo! Entonces estábamos bromeando y decíamos: ¡qué inestabilidad del clima acá!
Y nunca se me olvida que el Señor me dice, mira, así como el clima de esta ciudad, así son muchos cristianos. Yo le dije, no entiendo, así de inestables. Ahorita puedes estar gozoso, feliz, y en 30 segundos se te acaba el gozo. Por diversas circunstancias. Tú puedes estar, no, gloria a Dios, ahora sí al Señor, cueste lo que cueste, yo lo serviré, aleluya, estoy tan feliz. Oiga, hermano, ¿qué pasó, hermano? Le acaban de robar su auto. Ya, se te acabó el gozo. Nuestros sentimientos cambian, varían de un minuto a... Tú puedes experimentar en un solo día la tristeza, el regocijo, todo. Y eso es justamente lo que el Señor quiere que entendamos para evitar ser guiados, dirigidos, impulsados por nuestros sentimientos humanos, por nuestras emociones humanas. Entonces, dice en el versículo 24, Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, le dicen. Él les dijo, fíjate, si no ver, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, fíjate, tocar, ¿entienden? Tocar, sentir, ver, tocar, sentir. Si no veo, toco, siento, y no meto mi mano allí, no creeré. Versículo 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Ven cómo el Señor lo que quiere es que tengamos paz? ¿Por qué? Pero su paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo se las da. ¿Cómo la da el mundo? Les voy a poner un ejemplo. Tú tienes que pagar mañana 5,000 pesos de renta, pero no tienes, no ajustas, te faltan 500 pesos y mañana hay que pagar, y eso te tiene intranquilo. Y vienes a lo mejor a la reunión y estás ahí, Señor, súpleme, y no lo alabas, nomás estás pensando en ti, ¿sí? No te centras en Él, sino en tu necesidad. Y ay, no siento tu presencia, y ay, ahí estás sufriendo. Pero ese mismo día en la mañana llega un abogado, cuando tú vas a pagar la renta, y te dice, oiga, necesito que vengamos acá a la notaría porque usted acaba de recibir de una tía, ¿se acuerda de su tía Juanita? Murió y le dejó un testamento y le dejó $1,000,000. Y viene la paz. ¿Entendió? Y llegó la paz, gloria a Dios. Entonces usted ya tiene paz. Y confunden la paz que el mundo da con la paz de Jesús. Por eso es que todo mundo quiere su bienestar económico, quiere estar sano, quiere tener todo lo bueno, quiere estar tranquilo, no quiere tener problemas. Y por eso muchos predicadores se dedican a eso, a que usted obtenga nada más dinero, posesiones, etcétera, y confunden con la paz. Pero esa es la del mundo. Y aquí los discípulos no tenían absolutamente nada. Estaban inseguros, tristes. Paz a vosotros. Se aparece, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque es más importante la paz de Dios en nuestro corazón que nuestros sentimientos humanos. ¿Están entendiendo, verdad? Se les ve en la cara. Porque tienen una sonrisita así como diciendo, ay, Dios me está hablando. Bueno, seguimos con la historia. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjate, aquí está el típico creyente que responde hasta que ve, toca y siente. Si no, no. Pero veamos la respuesta de Jesús. Versículo 29. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, porque me has tocado y has sentido, Tomás, fue que creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mira, esta frase, bienaventurados, dichosos, felices, está poniendo en una posición más elevada la fe, el creer, el confiar en Dios que tus sentimientos. Si tú vienes a un lugar como estos y no sientes a Dios, ¿qué? No debe mover tu fe. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, si tú me sientes o ves que hago un milagro, entonces vas a poder pensar y sentir que estoy contigo. No, no dijo eso. Cuando dijo, yo estoy con vosotros todos los días, se refirió a días buenos y días no buenos. Cuando vienen las calamidades, las aflicciones de la vida. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos mantiene sólidos en nuestra posición como cristianos. Fíjate, Abraham era un hombre muy distinto a Tomás. Abraham, la vida de él era dominada por la voluntad de Dios. Él mostró su fe obedeciendo a Dios. Busquen Hebreos capítulo 11 versículo 8. Hebreos 11:8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Fíjate, la frase siendo llamado, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando Dios le dijo allá en Génesis, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios lo llamó a salir fuera de su casa, al llamado que él tenía, al lugar donde él le iba a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mira, muchas cosas en los asuntos de Dios, en el cristianismo, tienen una lógica, es decir, la lógica humana muchas veces empata y coincide con la lógica de las cosas de Dios, ¿sí? Pero no todas, ¿eh? Es lógico, humanamente hablando, que tú vas con tus maletas y alguien te pregunte, hola, ¿a dónde vas? Y tú digas, no, pues voy a Acapulco. Es lógico, ¿no? Tiene lógica. Pero ¿qué me dices de que te ven con tus maletas y te dicen, hola, ¿a dónde vas? Y tú dices, no sé. Y te dicen, ¿cómo? No sé a dónde voy. Entonces, ¿me estás bromeando? No, es que no sé. ¿Verdad que no suena lógico en la lógica humana? Pero en la lógica de Dios, no. En la lógica de Dios es, obedéceme, y después te vas a dar cuenta de lo que yo quiero hacer contigo. Entonces ahí Dios está poniendo una vez más la obediencia por encima de lo que pensemos, sintamos, etcétera, etcétera. Por encima de nuestros deseos, anhelos y necesidades. Primero está su voluntad. Entonces esto va tomando forma. Ok, busquen Romanos 4:18 al 21. Romanos 4:18 al 21. Aquí Pablo toma la historia de Abraham cuando le da la promesa de un hijo que fue Isaac. Pero acuérdense que Abraham era un anciano y su esposa era anciana también, pero estaba estéril. Entonces él le hace la promesa, dice Romanos 4:18. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué significa creyó en esperanza contra esperanza? Significa que la esperanza que le dio a él, Abraham, la promesa de Dios, Dios le da una promesa, surge una esperanza en él de tener un hijo, y creyó en la esperanza que Dios le daba a Abraham, creyó contra o a pesar de la esperanza natural que él no podía tener hijos. ¿Entendió? Eso es, creyó en esperanza que le daba Dios contra la esperanza natural que ya no había. Entonces él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y mire, subraye lo que viene a continuación: conforme a lo que se le había dicho. No a lo que se le ocurrió a Abraham, sino a lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Así será tu descendencia.
y esto es tomado del Génesis. Abraham, venme aquí, Señor, sal afuera y cuenta las estrellas. Y sale Abraham de su tienda y mira las estrellas. Dice, no son incontables, Señor. Así será tu descendencia. Pero él se miraba viejito y miraba a su anciana esposa y aparte estéril. Y así como que, pero Dios le decía, pero así te voy a multiplicar. Dios le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham. De Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de muchas gentes. Así es que pueden imaginarse cuando Sara le decía, Abraham, y los vecinos oían. Y decían, mira los viejitos, qué ilusionados están. Mira, ya están chochando, decimos acá, ¿no? Ya están, mira, le dice padre de muchas gentes y no tienen ni hijos, pobrecitos. Abraham, se te olvidó tu sándwich. Y Abraham volteaba, porque él creía en lo que Dios le había dicho, y creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a recibir esa promesa conforme a lo que se le había dicho. Fíjate, la clave está aquí, conforme a lo que Dios le había dicho. Los muros de Jericó, que mencioné hace unas enseñanzas pasadas, cuando Dios les dice que den 7 vueltas y al 7º día griten, las murallas de Jericó caerán. Bueno, así lo hicieron ellos, pero Dios les dijo que lo hicieran, ¿cierto? Ok. Y ahí van los israelitas y comienzan a dar vueltas, y al 7º día dan la 7ª vuelta y gritan con todas sus fuerzas, tocan las trompetas y las murallas se cayeron. La pregunta es, ¿por qué se cayeron? ¿Porque gritaron y dieron vueltas o porque obedecieron a lo que Dios les dijo? A lo que obedecieron, a lo que Dios les dijo. Entonces fue por la obediencia. Ok, fíjese lo irracional de nosotros los cristianos sentimentales, emocionales, etcétera, etcétera. Pero varias veces aquí en Guadalajara se han juntado los cristianos y han dicho, más de uno ha dicho, Dios me dijo que fuéramos alrededor de la catedral de aquí y que le diéramos 7 vueltas y que al 7º día, así como las murallas de Jericó, vamos a gritar y se van a caer ese santuario del diablo, dice. Y ahí están los cristianos y los periodistas, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo guerra, dicen. Y empiezan a dar vueltas. Llega el 7º día y gritan con todas sus fuerzas y tocan los chofares y las trompetas, y ahí siguen las torres de la catedral. Ven, eso es guiarse por pura emoción, por algo que les emocionó la historia y deducen que así es todo. Y los periodistas se dan vuelo. Los cristianos quisieron derribar las torres de la catedral y gritaban como locos y siguen en pie. Ve cómo las emociones, el emocionalismo, el sentimentalismo, cosas que Dios no dijo, porque nuestras emociones nos engañan y nos llevan a hacer cosas que son irracionales aún, y espiritual y naturalmente hablando. Ahora fíjate lo que dice el versículo 19, Romanos 4:19. Ok, ahí está creyendo en esperanza contra esperanza. 19, y no se debilitó en la fe. Fíjate cuántas veces dice fe. Aquí es la primera. No se debilitó en la fe, o sea, en la confianza plena en Dios, al considerar su cuerpo. Considerar su cuerpo significa al ver su cuerpo. ¿Cómo estaba su cuerpo? Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, a pesar de que él vio en lo natural su cuerpo, o la esterilidad de la matriz de Sara, a pesar de que él consideró y vio a Sara, su mujer, ancianita, viejita, y aparte estéril, fíjate, aquí está, ¿cómo se siente en lo natural? Una total imposibilidad, ¿no es cierto? Pero en la fe no. La fe confía en lo que Dios le dice y te hace estar sólido. Ahora bien, había una lucha en Abraham. La lucha era en si creer y mantenerse firme o dejarse arrastrar por sus sentimientos, por sus emociones y por cómo él pensaba o sentía.
Entonces, como Dios, para Dios es subjetivo, no es lo objetivo, sino sub, quiere decir que está abajo. Eso significa sub, que está abajo de algo. Nuestros sentimientos, anhelos y propósitos son subjetivos. Primero está la voluntad de Dios. Y Dios tenía una voluntad para este hombre. Entonces él no se debilitó, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que hizo, se fortaleció como en fe. Otra vez vuelve a decir la fe. ¿Por qué? Porque Abraham de alguna manera había entendido que lo que a él lo podía mantener sólido y certero en el camino de Dios era la fe, era creer en Dios, confiar en Dios. Entonces él se fortaleció ¿cómo? Dando gloria a Dios, alababa a Dios. Se miraba al espejo y se sentía mal. Miraba a su esposa, no, peor. Pero luego la fe lo hacía levantar. Y decía, pero Dios me lo prometió, ¿cómo le va a hacer? No sé, pero yo creo. Esa es la verdadera fe. Versículo 21, plenamente convencido estuvo Abraham de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había que prometido. Dios no va a hacer nada que no te ha prometido. Dios no va a hacer nada que Él nunca prometió en su palabra. Dios no está obligado a apoyar algo que Él nunca ha dicho. Así puedes tener un sentimiento, porque algunos confunden. Yo tengo mucha fe. Y pasa un año y no llega nada de lo que quieren recibir. Y al rato ya se van del Señor. ¿Dónde está la fe? Esa no es fe. Ese era un sentimiento de fe. Lo confunden. Era un anhelo que tenían. Y ese anhelo les obligó a sentir una supuesta fe que nunca existió. Ahora, la obediencia de Abraham, él tuvo una revelación que Pablo posteriormente en el Nuevo Testamento nos la revela. Pablo dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Fíjate qué interesante, eso está en 2 de Corintios 4:18, para los que anotan. 2 de Corintios 4:18, dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Fíjate, parece así como un juego de palabras, pero está hablando en sentido espiritual, pero hablando de lo natural. Dice, no mirando nosotros, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo está eso? Es que está hablando de una vista espiritual. Pues las cosas que se ven, que es todo esto, ¿son qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Aquí Pablo, una vez más por el Espíritu Santo, le está dando una supremacía a la fe que al sentir. Porque yo veo, por ejemplo, veo cómo están las cosas en el mundo, cómo se perfila cada vez más los congresos en los países distintos, aprobando los matrimonios entre homosexuales, aprobando el aborto, y no se ve bien, ¿sí? Cada vez hay más maldad, cada vez hay más corrupción, y esto es en todos lados, ¿eh? Cuando uno está en su país y no sale o no ve noticias de ahí de otros países, uno piensa que este país es un desastre, ¿verdad? Y dicen, ay, no, estamos envueltos. No, Dios mío, qué país tan espantoso. Pero déjame decirle una cosa, todo el mundo está igual o peor que este país. Pero todos, a los ojos naturales se ve mal, se siente mal. Tú dices, Señor, y a mis hijos cuando los lleve cuando tengan que ir a la universidad, y eso te provoca un sentimiento de inseguridad, ¿sí o no? Pero entonces ahí es donde Jesús dice, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando en el mar? Que Pedro, dijeron todos, ¡un fantasma! Le dice, no soy un fantasma, soy yo, les dice. Entonces Pedro le dice, si eres tú, a ver, manda que yo vaya sobre las aguas. Ven, le dice. Entonces él fue porque Dios le dijo, ven, ¿no? Y se baja de la barca y comienza a andar sobre el agua, pero dice, pero viendo Pedro las olas, se comenzó a hundir. Porque al ver las olas y su circunstancia de alrededor natural, le dio miedo, inseguridad, duda, y sus sentimientos lo arrastraron. ¿Entienden?
quitó sus ojos de Jesús y se empezó a hundir. Entonces, mira, cuando se va hundiendo, mira a Jesús, le dice: Señor, sálvame. Y vuelve a mirar a Jesús y Jesús lo rescata y lo tiene junto a él. Y dice que ambos regresaron a la barca, o sea, volvió a caminar sobre el agua, pero ya junto a Jesús. Pero mientras él, que luego hablaremos más de Pedro, porque era un hombre muy emocional, miraba las cosas que se ven, sentía las cosas que se sienten humanamente. Entonces, primero, hermanos, es creer y obedecer, y luego se entiende. Uno de los padres de la iglesia dijo: no trates de entender primero, sino primero obedece. Obedece primero y luego entenderás. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Él no entendía, sin duda no entendía. Cuando Dios nos mandó a la Argentina en el año 89, me dijo: vete. Yo no entendía, pero yo no necesitaba entender. Dios no esperaba que yo entendiera. Dios me pedía obediencia. Dios es lo mismo con todo, siempre ha sido así. Dios no te va a esperar cuando Él te da una orden. Él no va a demandar: ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Estás dispuesto? ¿Cómo ves esto? No. Él lo único que espera es que le obedezcas. A Él no le interesa cómo te sientes tú. Parece contradictorio. ¿Por qué? Porque siempre se ha predicado, y más, como decía al principio, en estos últimos 100 años, todo centrado en el hombre, en las necesidades del hombre, y no en las demandas de Cristo. Por eso es que hoy dice uno una cosa como esta y suena extraño que se diga: a Dios no le importa cómo te sientes, a Él lo que le importa es que le obedezcas. Y oye, es raro, ¿a poco no? No suena así como: ay, no, ¿qué está diciendo este? Claro, porque están tan hundidos y sumergidos en ese evangelio de emociones que suena extraño, pero eso es lo que enseña la Biblia. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo después de 25 años que esperó para que se lo diera, el niñito crece y es un adolescentito. Y cuando le dice en Génesis 22:1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham: Abraham, y él respondió: heme aquí. Heme aquí significa: dime, estoy a tus órdenes, manda lo que quieras. Y le dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Imagínate, le promete un hijo, tarda 25 años en cumplir la promesa, nace el niño y felices los dos viejitos. Yo creo que los vecinos pensaban que eran los abuelos, pero no, eran los papás. Abraham no esperó entender lo que Dios le estaba diciendo. Él simplemente obedeció y agarró al niño, ¿se acuerdan? Y lo llevó, y el niño le decía: papá, pues aquí está la leña, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá, le decía, Dios proveerá. Llegaron al monte del sacrificio. Ahora, ¿por qué Abraham no le negó a su hijo? ¿Por qué estuvo dispuesto a sacrificarlo? Les voy a explicar por qué. Y aquí es donde entra el contexto cultural e histórico. En la cultura en la que vivía Abraham, que era la cultura caldea, él era de Ur de los caldeos, era una cultura netamente pagana. Y las religiones de los caldeos eran diabólicas. Ellos ofrecían sacrificios humanos a los dioses, a los ídolos. Él estaba acostumbrado a ver eso y a oír eso, que aún padres llevaban al Moloch hijos y los metían al fuego. Entonces, cuando Dios le dice: ofréceme a tu hijo en holocausto, pues a él se le hizo normal, entre comillas. Aunque nosotros sabemos, él no sabía lo que nosotros hoy sabemos, que Dios no demanda sacrificios humanos. El único sacrificio humano que aceptó fue el de su hijo Jesús, porque era sin mancha y sin pecado. Pero Abraham no sabía esto, él simplemente obedeció. Ahora fíjate, en Génesis 22:10 dice: y extendió Abraham su mano
tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, hay que hacer una reflexión aquí. Lo ató ahí al altar, tomó un cuchillo, lo iba a degollar. Pregunta, ¿cómo se sentía Abraham? Piensen un poco, ¿cuántos tienen hijos? ¿Tú crees que a él le nacía sacrificar a su hijo? ¿Tú crees que él sentía bien sacrificar a su hijo? Escuchen esto, una vez más. A Dios no le interesa cómo te sientes. A Él le interesa que lo obedezcas. ¿Oíste eso? Porque sin duda Abraham estaba desesperado, pero su fe era mayor que lo que él sentía. Su obediencia era casi perfecta, porque la única perfecta fue la de Jesús. Entonces nos muestra a un hombre con un dolor, probablemente se volteaba cuando empezaba a llorar, qué sé yo. Y ahí está Abraham, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, 2 veces, como diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, ahora qué quieres que haga, Señor. Yo me lo imagino con las lágrimas en los ojos. Señor, mi hijo, ¿y qué más quieres? Porque tú estás sobre todo. Heme aquí, le dice, versículo 22, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué tremendo, qué tremendo. Una vez más, Dios por encima de nuestras emociones, por encima de lo que más amamos aquí en la tierra, está Él. Por eso Jesús dijo, si alguno prefiere a padre o madre, hijo, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque el Señor como supremo Rey merece suprema adoración, suprema obediencia. Por eso los apóstoles, cuando les prohibían predicar, decían, juzguen si es menester obedecer, si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. A Dios nos debemos. Otra vez. Pero vamos a ver este ejemplo que es tremendo, el ejemplo de Pedro, el apóstol. Pedro era un hombre muy sentimental, era súper emocional. Esto lo hacía ser un hombre voluble, precipitado, inestable, como las olas del mar. Pedro se llamaba Simón, y cuando Jesús lo vio y lo llamó, le dijo, tu nombre será Pedro. Pedro significa piedra. Cuando le dijo, tu nombre será Pedro, piedra, le dio a entender que él iba a tratar con su carácter emocional súper impetuoso, arrebatado. Ahorita estaba llorando y al rato ja, 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 y al rato bien impetuoso y al rato bien cobarde negando a Jesús. Piedra, porque piedra habla de, ¿qué ponen bajo un edificio? Piedra. ¿Qué hace sólido la construcción? Piedra habla de algo sólido, inamovible, una roca. Sí, los vientos pueden arrebatar cosas, hasta árboles, pero las piedras no se mueven, esas están sólidas. Él le dio a entender que iba a tratar con su carácter para hacerlo sólido como una roca, porque Jesús sabía que si no trabajaba con él y con todos nosotros, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos pueden desviar del plan y de la voluntad de Dios. En primer lugar, vamos a ver esto. Abran su Biblia en Mateo 16:13. Mateo 16:13. ¿Qué historia esta? Fíjate, Pedro hizo una declaración aquí realmente sorprendente. Pero pongan mucha atención. Mateo 16:13, ¿ya lo tiene? Bien, vamos ahí. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen que soy yo?
Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. Fíjense qué confundidos estaban, Y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, Él les dijo, y vosotros, mis discípulos, ustedes los que me siguen. En otras palabras, parafraseando a Jesús, me interesa que me conozcan. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Le preguntó a quién, a los discípulos. ¿Quién respondió? ¿Por qué? Porque él era súper arrebatado, emocional, sentimental, impetuoso. No pensaba las cosas, no conectaba su lengua con su mente. Pero en este caso, vean lo que sucedió. Respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, pero todavía le llama Simón. Es bien interesante esto. Primero le había cambiado el nombre de Pedro, pero todavía no era Pedro, el sólido, todavía era Simón. Simón, el hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, persona alguna, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué revelación! Escuchen bien, cristianos, y uno que otro cristianoide. Escuchen bien. El hecho de tener revelaciones de Dios no te hacen una persona estable ni madura. Porque las revelaciones son por soberanía de Dios. ¿Entiendes? Esta es una revelación realmente poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No todos entendían eso. Y Dios se lo había revelado, pero todavía era un hombre muy emocional, muy inestable, ¿sí? Muy voluble, muy impetuoso. Vamos a verlo. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús, que él era Jesús, el Cristo. En otras palabras, no le digan a nadie que yo soy el Mesías. ¿Nunca se han preguntado por qué les dijo no le digan a nadie? Les voy a tratar de explicar por qué les dijo no le digan a nadie. Porque los sacerdotes, los intérpretes de la ley, los escribas, que eran los encargados de interpretar las escrituras y hablarle, instruir a la gente en los caminos de Dios, cuando hablaban del Mesías que el Antiguo Testamento prometía, les decían que era un Mesías todopoderoso, que era un Mesías autosuficiente. Entonces ellos comenzaron a generar una idea acerca del Mesías como un hombre invencible, porque ellos miraban los dioses de los griegos y miraban a Zeus y miraban a otros tantos de los dioses del Olimpo, dioses que no eran derrotados, dioses que siempre estaban triunfantes, dioses que siempre hacían lo que querían. Entonces decían, no, nuestro Mesías pues será el mayor de todos. Y por culpa de estos que interpretaron mal las escrituras, enseñaron mal, el pueblo del tiempo de Jesús se empezó a hacer la idea de que el Mesías era invencible, todopoderoso, que los iba a liberar de la esclavitud de los romanos. Entonces ellos empezaron a generarse una expectativa equivocada. Viniendo el Mesías, todos vamos a tener solucionados nuestros problemas económicos, sentimentales, de todo. Todo va a ser felicidad, todo va a ser gloria a Dios. Pero qué equivocados estaban. Ciertamente Jesús es todopoderoso, pero su primera venida como Mesías no eran lo que ellos esperaban. Por eso les dijo, no le digan a nadie, porque ni lo van a entender, porque ellos esperan a otro diferente a mí. Porque Él llegó manso y humilde, que se sentó en un burrito y se dormía donde le llegaba la noche. Totalmente contrario a la expectativa de un militar poderoso, de un señorón, ¿entienden?
Versículo 21. Desde entonces, fíjate, yo quiero que no separes el versículo 15 hasta el 21, no es corridito, o sea, no es un evento separado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, no le digan a nadie. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Esa palabra padecer significa sufrir. ¿Mucho de quiénes? De los intérpretes de la ley, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, retomamos. ¿Quién es la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, bienaventurado eres, Pedro, porque no te le reveló nadie sino mi Padre que está en los cielos. Pero no le digan a nadie que yo soy el Cristo, porque no lo van a entender. Ellos esperan a otro diferente a mí. ¿Sí? No les digan nada a ustedes. Pero les voy a decir otra cosa. Es necesario que vaya a Jerusalén. Me van a azotar, me van a golpear, me van a vejar, me van a escupir en el rostro, me van a pisotear, me van a tomar, me van a clavar en una cruz, me van a matar. Pero no teman, voy a resucitar al tercer día. Ahora, fíjense, la reacción de Pedro. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, como que lo interrumpió. Él está diciendo todo lo que tenía que padecer, y de repente lo toma así. Yo me lo imagino así, que lo toma. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y dice, tomándolo aparte, comenzó a ¿qué? ¿Qué dice? Reconvenirle. ¿Qué significa reconvenir? La palabra griega que se traduce reconvenir es epitimao, que significa corregir a alguien desaprobando lo que está diciendo. Es como esto: tu hijo te dice, mamá, ¿verdad que ya no me quieres? Porque cállate, no digas tonterías. O sea, estás desaprobando lo que está diciendo el niño, porque tú amas a tus hijos, ¿verdad que sí? Eso es lo que está haciendo Pedro. Lo está corrigiendo, desaprobando lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que era necesario morir en una cruz. Pero epitimao también significa censurar, significa amonestar, prohibir, mandar, reprender, regañar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Por el amor de Dios, es necesario que vaya yo y muera en la cruz, allí en Jerusalén. Y lo corrige Pedro, lo censura, lo amonesta, le prohíbe, cállate la boca, le manda que no diga eso, lo regaña y lo reprende, diciendo, versículo 22, Señor, ten compasión de ti. Pero lo está regañando, lo está reprendiendo. Fíjate nada más. En ninguna manera te acontezca esto, le dice. Shh, ten compasión de ti. Esa frase en el griego, hay varias traducciones. Una, por ejemplo, dice, Dios no lo quiera, cuando eso era lo que Dios quería. Otros traducen, lejos de ti tal pensamiento, Señor. Esa fue la expresión sentimental y emocional de un bien intencionado pero equivocado Pedro. Sus emociones le ganaron. Sin duda, Pedro amaba profundamente a su Señor, ¿sí o no? Y él en su mente tenía el mejor deseo para Jesús, amaba a su maestro. Sin duda sus sentimientos eran sinceros, pero no le permitían ver la importancia de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué?
por la idea equivocada que tenía del Mesías. De ver a su maestro sufrir tal clase de muerte, eso simplemente era inaceptable para su concepto del Mesías. ¡Qué tremendo! No, es que si te mueres, ¿qué vamos a hacer? Mira, se habían acostumbrado tanto a Jesús que ellos vieron cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Dijeron, ¡ay! ¡Uy! ¡Qué buena onda! ¡Qué bien está esto! Ellos vieron cuando resucitó a Lázaro. A Pedro le dijo una vez cuando lo cuestionaron, no pagan impuestos. Señor, dicen que no pagamos. Sí pagamos. Para callarles la boca, mira, tira el anzuelo, ve al mar y vas a sacar un pez. Y de ahí lo vas a abrir y vas a sacar una moneda y pagas por ti, por mí. Sí sabe todo. Y todo está solucionado con el Señor. Entonces, Pedro, discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, me van a matar, me van a crucificar. Entonces cuando está oyendo Pedro, las emociones, pero era bien intencionado, ¿sí? Te voy a decir, es como esto. Ahí está el joven, ¿verdad? 33 años ya tiene el joven, no se ha casado. Esta es típica, es que es un ejemplo típico que sucede siempre. Ahí está, pero tiene un amigo, tú eres amigo de ese joven que está soltero. Entonces le dice, oye, pues ya se me está yendo el tren, dice el soltero o la soltera. Entonces, ¿tú quieres algo bueno para tu amigo, sí o no? Ok, entonces dice, oye, fíjate, no, pues ninguna hermanita de la iglesia, no, pues ninguna. Yo trato de ser amable y allí, oye, pues te invito a leer la Biblia. Esto y lo otro, y no, pues como que no le caigo a nadie. Entonces, tú quieres lo mejor para tu amigo. No te preocupes, yo voy a orar por ti. Él tiene tu esposa, la que va a ser tu esposa. Pasa el tiempo y nada. Pero ahí donde trabaja el muchacho, entra una nueva secretaria, no es cristiana. Entonces el muchacho la saluda y la otra la saluda así muy amable, hola, ¿qué tal? Y le empieza a hacer ojitos y lo empieza a hacer sentir. Pongan atención, lo empieza a hacer sentir. Y pasa otro día y empieza a verla y ya la ve y empieza a sentir emociones. Entonces un día le dice, oye, ¿no me invitas a un café? No, pues el otro está ilusionadísimo. Pero escuchen, sus sentimientos no lo dejan, no le permiten ver que está violentando la palabra de Dios. No te unáis en yugo desigual. No alcanza a verlo. Entonces, como tú quieres el bien para él, viene y te dice, oye, ¿qué crees? Hermano, fíjate que, pues ya ves, aquí ni una hermanita de la iglesia me hace jalón. Pues yo no sé qué hacer, pero ¿qué crees? Hay una chica en el trabajo. Miras qué ordenada, qué educada, que la pone como lo máximo, la mejor mujer del mundo. Entonces, como tú quieres lo mejor para tu hermano, le dices, te voy a ayudar en oración, hermano. Ya te involucró en sus sentimientos, ¿entiendes? Ya los sentimientos, las emociones de ambos les están desviando del camino que Dios quiere para ti. Espero me esté explicando. Entonces dice, no, pues mira, pues vamos a orar, a lo mejor es la que Dios tiene para ti. Pues sí, que al cabo, además, y luego la conoce, ¿no? ¿Sabes qué? Es mejor que las hermanas de casa de oración. No, sin duda, hermano. Gloria a Dios. Vamos, hazlo. Así estaba Pedro. Él tenía la mejor intención porque amaba al Señor y no quería lo malo para él. Pero su emocionalismo lo estaba arrastrando. ¿Lo alcanzan a ver? Sus sentimientos eran sinceros, pero no le permitían ver la importancia de la muerte en la cruz. ¿Por qué? Pues por la idea equivocada que tenía de un Mesías. Su sentir era lógico, comprensible. Según Pedro,
Su Señor no debería de padecer y morir en una cruz. No, ¿cómo? ¿Qué le hizo pensar a Pedro que Jesús no debía subir a esa cruz, sufrir y morir? ¿Qué le hizo pensar a Pedro? Sus sentimientos, sus deseos terrenales, sus emociones lo estaban traicionando. ¡Qué ironía! Pedro tratando de que Jesús no obedeciera la voluntad del Padre, que lo había enviado a morir por toda la humanidad, y Pedro interponiéndose allí. ¿Qué acaso no entendió Pedro lo que escuchó muchas veces cuando decían, he aquí el Cordero de Dios? Cuando iba a la sinagoga, no entendía la explicación, porque tal vez la torcían, o cuando decían, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Implica allí que ese Cordero tiene que ser sacrificado. Pedro, como judío, iba a la sinagoga cada sábado. ¿Cuántas veces leyó y le explicaron la escritura de Isaías 53? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo apartamos de él nuestro rostro? Porque le vimos sin hermosura y sin parecer. Pero nunca lo entendió. Y así hay mucha gente en las iglesias el día de hoy. Oyen la palabra, escuchan la explicación y están como Pedro. A la hora de que Jesús les dice, soy el Mesías, y él te había tenido la revelación, pero es necesario, como dice Isaías 53, que vaya a la cruz. Y Pedro le dice, en ninguna manera te acontezca esto. Qué increíble, ¿no? Las emociones y sentimientos de Pedro estaban tratando de que se realizara el último pacto entre Dios y los hombres. Ese pacto tenía que ser sellado con la sangre del Cordero. Si no hay cruz, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Pedro se interpone entre Jesús y la cruz. Aquí está la cruz a la que Jesús debía subir. Aquí está Jesús rumbo a la cruz, y Pedro se pone en medio y le dice, no, espérate. No, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo? Que no te acontezca esto, por favor, Señor. Ay. Quiero recordarles esto, que el pasaje es el mismo. Pedro tuvo, unos minutos antes, una revelación sublime de Jesús como el Cristo, el Cordero de Dios, y en 2 minutos estaba diciendo lo más diabólico que podía haber dicho. ¿Se dan cuenta cómo somos los humanos? Por eso, y simplemente por esa es la razón por la cual no debemos ni de guiarnos ni por sueños, ni por sentimientos, ni por intuición. Una vez estaba en una reunión, terminé de predicar, por ahí andaba yo, no fue aquí en casa de oración, y se me acerca una señora y me dice, pastor, usted no sabe, solo Dios sabe cuánto lo aprecio, de verdad yo lo amo mucho. Ah, gracias, hermano. Una señora como de 60 años, gracias, hermana. Dice, pero ¿sabe una cosa? Le voy a dar un consejo. Le digo, a ver, dígame, ¿por qué no? Pues todos aprendemos. Dice, ya no se preocupe tanto por la iglesia, ya no se preocupe tanto por las ovejas del Señor, me dice. No, tranquilo, tenga paz. Entonces yo le digo, ¿y por qué me dice eso? Es que usted se ve que es un hombre que no tiene paz, se ve un hombre intranquilo, se ve bueno, ustedes que me conocen pues se darán cuenta si soy así o no. Se ve un hombre que siempre está preocupado, que hasta a lo mejor hasta ni duerme y hasta colitis ha de tener. Le dije, pues fíjese que no, hermana, tengo mucha paz, duermo bien, la gracia de Dios me ha sostenido, pero abra su Biblia por favor en 2 de Corintios capítulo tal, versículo tal, y léalo, y lo empieza a leer.
En peligro de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros entre falsos hermanos, peligros de los de mi nación, peligros. Y todavía más lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Y cuando lo lee le hace, ay hermano, le digo, mire, entonces Pablo era un hombre que tenía mucha paz, ¿sí o no? Pero no hay que confundir la preocupación porque ustedes caminen bien con Dios, que es nuestra responsabilidad de enseñarles. Por eso la generación en la que visitó, prevalecía cuando Jesús vino a la tierra, pobre generación, producto de una mala enseñanza de quién era el Mesías. Y esa es la preocupación de los pastores, que las ovejas caminen bien, sean fieles, tengan la verdadera fe, no se dejen engañar, no se dejen desviar. Esa es una preocupación genuina, pero no es falta de fe. Ustedes entienden, ¿verdad? Entonces la señora esta me dice, ay hermano, pues es que yo pensé, no, espérame, es que usted me dijo, Dios me dijo. No, lo que usó fue la intuición. O sea, la intuición es, usted intuye algo, ¿no? Intuye algo, o sea, ve un perro así y entonces usted intuye que hay peligro. Ahí el Espíritu Santo no le dice, cuidado con el perro. No, porque la intuición es algo natural. Usted se aleja del peligro, es algo natural. Y así hay un montón de gente en las iglesias que por intuición profetizan, por intuición dicen cosas, pero no es el Espíritu de Dios. Se dejan llevar por una emoción o un sentimiento que tienen ahí arraigado, qué sé yo, por qué razón, como esta señora. Era obvio que estaba equivocada. Sus sentimientos y emocionalismos de este Pedro estaban evitando su propia salvación. Vean qué terrible es eso. Lo mejor de nuestros sentimientos, lo mejor de nuestras emociones no pueden sustituir la obediencia a Dios, entiéndanlo. ¿Lo entienden? Aunque obedecer a Dios implique sufrir, padecer y aún morir. Pablo dice ahí en el libro de los Hechos que confirmaba el ánimo de los discípulos y les exhortaba a que permaneciesen en la fe y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Finalmente vamos a ver la reprensión de Jesús a su amado Pedro, que en ese tiempo era Simón todavía. Su amado discípulo, versículo 23, su amado discípulo, pero muy emocional, muy sentimental, muy impetuoso, nada que ver. Mateo 16:23, pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¡Qué ironía! Pedro la roca funcionando como piedra de tropiezo. Satanás se aprovechó del sentimiento, de la emoción, del deseo humano de Pedro y llenó su mente con una idea diabólica totalmente contraria a los planes de Dios. Y Jesús le dijo a Pedro la razón de esta reacción en el mismo versículo.
se predican centrados en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en lo que tú sientes, en lo que tú ves. ¿Me están entendiendo, cristianos? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, o sea, que menosprecie su vida, sus sentimientos, sus anhelos, por más buenos que sean, y lo sustituya por la voluntad de Dios, salvará su vida. Eso significa la hallará. Pero luego viene un versículo que parece que no tiene nada que ver y que explica la situación interna del emocional Pedro. Versículo 26. Parece que no tiene sentido, pero dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué quería hacer Pedro? ¿Qué expectativas tenía del Mesías? Quería todo lo material, ¿entienden? Y Jesús le dice: no, Pedro, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ok, ya obtuviste todo. ¿Y qué? ¿Le vas a pagar a Dios para que te salve? Ayer después de la enseñanza se me acercó una señora: pastor, ora por mí, me dice. Yo le digo: claro, ¿cuál es tu necesidad? Me dice: bueno, mire, es que en realidad yo no vengo aquí, dice, pero yo lo oigo por internet. Pero dice, hace como, no sé, 8 meses, dice, yo tengo un nieto, y como de 6 años, y él tenía asma, y cada vez que le da el ataque de asma, casi se asfixia, se muere. Entonces yo oí el internet y dije, pues voy a ir allí. Y yo lo traje a mi nieto, dice, y usted, me dijo, así me dijo, usted, estaba así bajita la señora, me dice, usted oró por él. ¿Sabe qué pasó? Desde ese día se le quitó el asma. Yo le digo, el Señor lo sanó. Y dice, sí, no, usted. No, espérame, no, yo no. El Señor. Bueno, ahora, ¿cuál es su necesidad? Y me dice, es que quiero que ore por mí porque tengo VIH, tengo SIDA. Entonces yo le digo, oiga, entiendo que usted sabe que esa enfermedad es mortal. Dice, por supuesto, dice, pero como usted sana, pero como usted tiene poder, dice, yo lo vi. Y dice, pues dije, pues ahora que me lo detectaron que ya es positivo, dije, voy a ir. Entonces le digo, ok, vamos a orar. ¿Sabe que Dios la puede sanar? Dios es poderoso y la puede sanar. Pero le voy a hacer una pregunta más importante que su sanidad física. ¿Es usted salva? ¿Ha sido lavada con la sangre de Cristo? Y me mira y dice, sí. Le digo, no. Le digo, mire, ¿de qué le sirve a usted que Dios la sane? ¿Cuántos años tiene? 65. Pues ya está más para allá que para acá. No le dije eso, Le dije, bueno, lo más normal es que, mire, todos vamos a morir. Y ya la gente estaba saliendo. Aquí estábamos, yo le dije, mire, todos esos, incluyéndome a mí, vamos a morir. Dios la puede sanar del VIH o de lo que sea, pero un día se va a morir. Y Dios la sanó, usted sintió, vio la sanidad, pero usted va derechito al infierno. ¿Sí o no? Ahora, es la verdad lo que yo le estaba diciendo, ¿sí o no? ¿Cuántos leprosos se sanaron? 10. ¿Cuántos se salvaron? 1. Y Pedro estaba preocupado porque Jesús no muriera, porque se acababan las expectativas. Oigan, había visto que el vino, el agua la había convertido en vino, los peces los había multiplicado. Dijo, no, atún toda la vida, y con lo que me gusta el atún. Caminaba en el agua, hacía milagros por todos lados. Dijo, no, de aquí soy. No te me mueras, Señor, no, imposible. Pedro, ¿de qué aprovechas si tú tienes todo lo que el mundo desea y pierdes tu alma? No me impidas ir a la cruz, Pedro. Quítate delante de mí. Es una expresión fuerte, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás. Otra vez, Jesús no le importaba las emociones y sentimientos de su apóstol. Pues ¿sabes una cosa? Tampoco a Dios le interesa lo que tú sientas, pienses o desees. A Él lo que le interesa
es que le obedezcas. Punto. Eso es lo único que quiere. Y ahí es donde ya a muchos no les gusta. Por eso en la predicación del evangelio, como lo que ustedes acaban de oír, no les gusta a la gente. Y cuando lo escuchan, se sienten agredidos, como Pedro se sintió agredido por Jesús. Dejemos de predicar la cruz y la gente no puede ser salva. Que fue exactamente lo que Pedro hizo con Jesús, interponerse. Que es lo que están haciendo muchos predicadores el día de hoy. Se están interponiendo entre el cristiano que debe de ir también a crucificar como Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Qué más puedo hacer yo? No, Cristo, no vayas a la cruz. Él ya pagó por ti. Ahora tú disfruta la prosperidad. Te hablan como Walter Mercado, ¿verdad? Disfruta el bienestar aquí en la tierra, la mejor casa, el mejor carro, que tu familia, tus hijos estudien en la Universidad de Harvard, que tú tengas lo mejor de todo del mundo. Quítate delante de mí, Satanás. Pocos se atreven a decir eso. Quítate delante de mí, Satanás. Porque ese Satanás, ese no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque sabe Satanás que somos emocionales, sentimentales y egoístas, y por ahí nos da. Por eso el niéguese a sí mismo es totalmente lo contrario. Eso es el evangelio, hermanos. Obediencia, sentimientos y emociones. ¿Qué relación hay? Ninguna. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda tú nos hablas cada día.